Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, que a través de Facebook y YouTube de nuestra página Tuxtla Cultural nos ven. El Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y la Casa de Cultura Luis Alaminos Guerrero, bajo el marco de la feria, octava Feria del Tamal Tuxtleco, tendremos hoy como invitado al maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores. Jorge Alejandro Sánchez Flores, cronista de la ciudad, pertenece al Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Es abogado de profesión, coleccionista de antigüedades y atesora libros antiguos de Chiapas, en especial de Tuxtla. Ha escrito varios libros referentes a la crónica tuxtleca e historia revolucionaria de Chiapas, entre ellos 5 mapaches tuxtlecos, Tuxtla Gutiérrez, Mi Ciudad y el Poder Judicial del Estado de Chiapas, Historia General. Es cronista honorario del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Pertenece al Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y a la Asociación de Escritores y Poetas de Chiapas. Ha participado en eventos nacionales de cronista en diferentes estados del país, donde ha sido reconocido por sus trabajos de crónica. Igualmente, se ha presentado en Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras en eventos de historia. Bienvenido, maestro. En este momento iniciamos con la primera charla. Maestro, se aproxima el Día de la Candelaria y de sabores de tamales en todo México. ¿Por qué no nos habla un poco del maíz y de tamales en general? Buenos días. Muchas gracias a todos los que nos ven en este programa. Muchas gracias y en efecto, primeramente, hablar de tamales implica hablar del maíz. El maíz, recordemos que es una planta que México le dio al mundo, o América le dio al mundo, y que nuestros ancestros en su origen eran personas que se dedicaban pues, a recolectar y a cazar, recolectar frutos y a cazar para poder subsistir. Eran nómadas. Pero da la casualidad que con el tiempo ellos descubren la planta del maíz y por ello ya no son nómadas. Se asientan en determinados lugares y empiezan a cosechar el maíz, que pues sería la fuente de vida para ellos, ¿no? Y no únicamente el maíz, ya que también venían con el maíz, pues el frijol, el chile incluso, pero el maíz es una planta que aparte que les dio vida, fue una planta también divina para ellos, hasta tuvieron algunos dioses referentes a la lluvia, a la agricultura, al maíz, y hacían ceremonias rituales para que cada temporada de lluvia fuera buena y tuvieran maíz. Ya con el descubrimiento del maíz y con el fuego, por supuesto, que tenían, empiezan a hacer sus comidas, entre ellos una especie de tamal, porque el tamal pues es una palabra de lengua náhuatl, que significa envuelto, y empiezan a hacer su tamal prehispánico, por supuesto, porque todavía no había ese encuentro de culturas con los hispanos que llegaron posteriormente, pero en esa época sí ya tenían esos condimentos como el maíz para preparar su nixtamal, el fuego, y hacían sus tortillas, y ya le agregaban, teníamos tomate, teníamos el chile, calabaza, eran originarios de nuestro continente y ellos lo tenían en abundancia. Pasó el tiempo y después de hacer esas ceremonias rituales que tenían con sus dioses para la agricultura y para el maíz,
pues ya llegó, como decía, ese encuentro de dos culturas, ¿no? Que llegaron los hispanos y Hernán Cortés al llegar nada más traía un poco de pan de trigo y traía una especie de carne de cerdo, tocinos, pero nada más, y aquí se encuentra con una gran variedad de comidas que pues quedó simplemente admirado. Posteriormente ya empiezan a llegar pues, más hispanos y empiezan a introducir otro tipo de alimentos, entre ellos el puerco. Ya los mexicas empiezan a conocer el puerco y ya empiezan a tener manteca, y con esa manteca del puerco a elaborar otra clase de tamales, que ya eran más suaves, con más consistencia, con otros elementos que aparte del tomate y lo que tenían que poner, le ponían ya carnita de puerco, ¿no? Y así fueron elaborando ellos tamales y otras comidas, ¿no? De esto tenemos conocimiento nosotros, gracias a quienes, precisamente a los cronistas, pues, los cronistas de la época, llámese religiosos, los frailes en este caso, uno muy conocido y creo que de los mejores, Fray Bernardino de Sahagún, deja en sus libros, en esos tomos, pues toda esa historia culinaria y no únicamente medicinal y de todo lo que pudo hablar Bernardino de Sahagún, pero fue un cronista, un fraile cronista, pues, pero únicamente él. A Hernán Cortés, incluso el mismo Hernán Cortés con sus cartas de relación, en una de ellas manda al rey de España el asombro que él tenía de ver ese mercado de Tlatelolco, ese tianguis, pero era un tianguis que no era de un día y dentro de una semana, no era un día, era un tianguis que todos los días se establecía en Tlatelolco, donde encontraban de todo. ¿Por qué? Pues los mexicas pues, tenían ese comercio con muchas partes de lo que actualmente es la República Mexicana y encontrabas hasta cacao del Soconusco, animales de la época, guajolotes. Entonces era variada la alimentación del mexicano. Entonces Hernán Cortés hace sus cartas de relación y allí apunta efectivamente esas crónicas de ese mercado de Tlatelolco, pero Bernal Díaz del Castillo, otro cronista que hace unas relaciones interesantes, eh, otros cronistas, bastantes de ellos, pero se viene a colación porque si no es por los cronistas que hacen esas referencias en sus libros, pues la otra parte del mundo no se hubiera enterado de todo lo que había en México y bueno, lo que hoy es México, esa fauna, esos alimentos, y rápido se apropian ellos de este tesoro gastronómico, ¿no? Recordemos que ya en esa época, ya cuando empiezan a llegar ya los curas de la religión católica, aprovechan a hacer ya su chocolate porque ya hay leche, ya hay azúcar, pues hacen su chocolate y le dan la vuelta al mundo. Ahora el chocolate ya está en Suiza desde hace tiempo. Pero bueno, aquí en Chiapas todavía tenemos nuestro chocolate ya de Costa Chico, muy sabroso. Pero vienen dándose las cosas con esa llegada de esa cultura. Y el maíz, por supuesto, siguió siendo la base alimentaria del pueblo mexicano. Se hacen más variedades de tamales ya con esos elementos nuevos que conocen los mexicanos y los españoles también, y no únicamente españoles. Vinieron extranjeros de otras regiones con el tiempo, incluso algunos ponen hoteles grandes y ahí también hay un arte culinario de estas culturas que se van encontrando. Pero los tamales en México son a raíz del maíz. Tenemos tamales en el norte de la República, diferentes completamente los del centro y los del sur. Los del centro también otra clase de tamales. Y los tamales del sur, en Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca. Los tamales del norte, por ejemplo, hechos a base de maíz, por supuesto, elaborados con otros elementos, ¿no? Tal vez camarón, y más pequeños, incluso los tamales por allá,
Y en el centro también tenemos otra clase de tamales, incluso de colores, hay rojos, verdes. Hay un tamal que comen hasta dentro de una torta. O sea, hay variedad para escoger, pero considero yo que dentro de esas variedades, las de Chiapas y Oaxaca, pues creo que se las llevan porque aquí tenemos mucha variedad de tamales, muy parecidos a los oaxaqueños, pero Chiapas es único en cuanto a su variedad que tiene de tamales, ¿no? Y no únicamente lo digo yo, sino hay gente que ha venido de Baja California, de Sonora, de Sinaloa, del norte de la República y que ha tenido la oportunidad de saborear, de degustar esos tamales, esa envoltura que le hacen las señoras de aquí de Chiapas y de Tuxtla en este caso, y se han llevado una grata impresión en cuanto al sabor de los tamales tuxtlecos en este caso. Maestro, qué datos tan interesantes, de verdad. Oiga, maestro, ¿y qué nos puede decir del tamal chiapaneco? Bueno, como ya comentaba hace rato, Chiapas es una región que tiene tanta agua anualmente, que se dan variedad de cosas en el estado, tanto animal, la fauna, como vegetal. Entonces, la creatividad de las señoras del tamal chiapaneco y en las festividades de cumpleaños, religiosas, se acostumbra a hacer tamales y una gran variedad de tamales. Hay tamales en la costa, todo el Soconusco, tamales en la región Altos, en la región Sierra, en el centro, Tuxtla, Talapa, Cuautla, todo lo que es el centro, Villaflores. Y cada región de Chiapas tiene pues su tamal muy especial. En este caso, por ejemplo, San Cristóbal tiene otra clase de tamales muy sabrosos, por supuesto, muy ricos los tamales. Y llama la atención ayer San Cristóbal, y hasta la fecha así es, donde usted va en la calle o en el barrio y mira allí un foquito rojo, claro, le ponen un papel celofán rojo para que se vea rojo la luz, es indicativo que en esa casa venden tamales. Los tamales del norte, por ejemplo, de Calco, Reforma, tal vez un poco más ajustados a la costumbre tabasqueña de hacer los tamales por allá. Un tamal colado, por ejemplo, el tamal colado de Tabasco, pues esa es la masa, pero lleva, es de pollo, la pierna entera. Usted parte su tamal y se encuentra con la pierna entera, lo que aquí en el centro de Tuxtla, ni en costa, lo acostumbramos así. Y allá por, no sé, la selva, Pila, o tamales ya diferentes, aunque están cerca de Tabasco, pero diferentes a la región del norte, ya más tal vez más ajustados a lo que es el Alto de Chiapas, ¿no? Ya tenemos las otziles, centales, que hacen un buen tamal, en San Juan Chamula, buen tamal también, en religiones y en ritos religiosos se acostumbra. En Tuxtla, por ejemplo, tenemos una gran variedad de tamales, tenemos cerca a la colonial ciudad heroica de Chiapa de Corzo, también con excelentes personas que hacen el tamal de hace muchos años, cerca de la iglesia grande que están de fiesta, bueno, ya acaba de pasar la fiesta grande, en la iglesia grande hay innumerables casitas donde las señoras venden su sabroso producto de tamal, hay variedad de hoja, de bola, de picte, de lote, que están caros los pictes porque pues, el maíz también está caro, pero muy sabrosos los tamales de por allá, de alguna manera se asemejan un poco los tuxtlecos, pero aquí también
señora que hace el tamal tiene su porción que le pone de su sal, o si lleva azúcar, si algunos llevan azúcar, su molito que preparan. Los adelantos ahora con la luz eléctrica fue otra maravilla. Bueno, para muchos hay gente que, bueno, ya no lo hace con el metate, pero ya la licuadora, pero la licuadora no licúa, también como que se hiciera en la piedra de moler, que también son elementos que tienen que ver con el tamal prehispánico y a la llegada de los españoles, porque está pues el molcajete, el metate, que eran para moler precisamente los granos, ¿no?, de maíz. Eh, Son instrumentos de cocina que aún hasta la fecha algunas señoras o algunos negocios todavía lo tienen, y llama la atención ver a alguna persona moliendo en el metate, pero al comer usted el guiso o el bocadillo que le sirven, sentirá que es otra sazón. El molcajete o el metate, preparándolos ahí a una licuadora, cambia completamente la sazón. Pero a grandes rasgos eso es la historia, por ejemplo, en Chiapas del tamal. En el Soconusco se acostumbra también en las festividades religiosas preparar el tamal, ¿no? Se hace en la noche o en la madrugada. Las señoras que hacen tamales efectivamente se desvelan, pero es su trabajo, ¿no? Aquí en Tuxtla, por ejemplo, hay una señora que en la madrugada a la 1 ya está despierta, 1 de la madrugada, mientras prepara todo y empiezan con el nixtamal y lo empiezan a cocer para que a las 5 o 6 ya estén en el mercado. O sea, es un trabajo también que es difícil. Uno dice se acostumbran, pero bueno, es un trabajo nocturno. Qué interesante, maestro, saber que tenemos en todo el estado diferentes sabores, ¿verdad? Y formas de hacer nuestros riquísimos tamales. ¿Y el tamal tustleco, maestro, usted cree que sea diferente a los demás? ¿Por qué? El tamal tustleco, bueno, aquí las personas que elaboran el tamal, de la gran variedad que tenemos, eh, sí es diferente porque como repetía, o repito, perdón, cada una de ellas sabe la porción que le va a poner a su tamal. Usted puede probar un tamal de tal persona y otro tamal que vende otra señora y otra señora, digo, no el mismo día, poco a poco va probando y va a encontrar de que hay una diferencia en cuanto al sabor, en cuanto a la consistencia, en cuanto al sabor, al olor incluso. O sea, cada quien tiene su secreto, ¿no? Y su clientela incluso. El tamal en Tuxtla, bueno, el tamal en Tuxtla es también antiquísimo, en Tuxtla Gutiérrez, no es únicamente de ahora. Se pierde también, si hablamos del maíz, de la época prehispánica, ¿no? Aquí nuestra etnia es la etnia Zoque, que abarca gran parte del centro de Tuxtla y norte de poniente del estado, donde se siguen preparando, siguen ellos nuestros ancestros y los todavía genuinos zoques del norte del estado, del norte poniente, siguen ellos preparando sus ricos tamales zoques, ¿no? Aquí en Tuxtla, no olvidemos, el nacapitú, por ejemplo, son horneados y era un horno de tierra, ¿no? Pues ahora con los adelantos creo que lo ponen en el horno de la estufa, pero en horno de tierra es otra cosa, otra consistencia, otro olor, otro sabor. El de nacapitú es el de patachete, pues el de patachete es una semilla que nace ahí cerca del maíz con el frijol, muy rico de temporada. Y el de cuchunuc también es un tamal zoque propiamente hablando. El cuchunuc, y desafortunadamente no en cualquier región lo comen. Es un arbusto que si usted va de aquí a Tabasco, por ejemplo, en la carretera encuentra usted muchos arbustos de cuchunuc o matarratón, también se le conoce a este fruto de esta plantita, ¿no? A las hojitas. Incluso por esos rumbos lo agarran como cerca para diferenciar de un predio a otro.
pero no lo comen, lo usan para fines, para enfermedad, para curar algunos tipos de enfermedades propias de niños y de grandes. También aquí en Tuxtla para eso se ha usado. Se agarra o se toma para hacer el tamal de cuchunuc, también horneado, y el cuchunuc teniéndolo en el plato, usted lo saborea, parte su tamal, horneado. También hay blandos, no tiene que ser horneado, pero originalmente es el horneado. Parte del tamal y ya cuando usted come de la flor de cuchunuc, parece carne. Parece que fuera carne que usted está comiendo. Es un tamal muy sabroso y también de temporada. Pero pues tenemos los de hoja, o sea, los de mole, también se llamaban tamales untados, que yo me acuerdo de chamaco que, y se va, mucha gente mayor que yo se va a acordar, que pues, se daban en especial pues cuando acababan los rezos, falleció una persona o la misa de los 9 días o los 40 días, hacían unos peroles grandes, grandes de tamal, de mole, y los deudos cuando llegaban, pues, las personas que iban a dar los pésames, pues le pedían el nombre o sabían quiénes eran, y al acabar los rezos o las misas, al día siguiente, ya los familiares de la persona fallecida iban de casa en casa repartiendo una bolsita de tamal con 10 o 8 o 9 tamales para cada una de las personas que llegaban a los rezos y a las misas de cabo de 40 días. Pero tenemos también el de hoja de milpa. El de hoja de milpa es un trabajo, ese es un trabajo de un tamal que tiene un trabajo bastante especial. Digo, los que ya lo elaboran están acostumbrados, pero hay que darle mucho amarre y mucha vuelta a la hoja, ¿no? Pero es un tamal de que es de costilla, una costilla de puerco. Se tiene que curtir previamente horas antes con limón y se hace la preparación. El limón le da un sabor especial pues a la carne, ya cocida por supuesto, y y es el de hoja de milpa. Aquí en Tuxtla, por ejemplo, bueno, en varias partes de México, y la religión católica festeja el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Y era costumbre aquí en Tuxtla, y hasta la fecha es costumbre, pero antes, me refiero antes porque antes había mucho arbustos de jocote. Entonces comías el tamal de hoja de milpa acompañado con jocote. Era la costumbre. Todavía en algunas casas en Tuxtla, cuando hacen los rezos a la Santa Cruz, al terminar los rezos o la novena que le hacen, ese día del 3 de mayo, reparten tamales de hoja de milpa con jocote. Y anteriormente daban chocolate, ahora se ha cambiado por café, ¿no? Pero ese día es muy especial. Aquí en Tuxtla hubo hace mucho tiempo, en lo que es la novena sur, a la altura del hospital, donde estaba el hospital, o está el hospital ahorita Rafael Pascasio Gamboa, todo allí se conoció como el Jocotal, porque había mucho jocote, de diferentes clases de jocote. Y allí el día 3 de mayo se reunía la gente para comer tamales con jocote. El barrio Jocotal terminó, acabó, ahora es San Francisco, pero quedó el recuerdo. Y ya después solo en algunas casas particulares, por ejemplo, allí por el panteón actual, el panteón municipal, un personaje hace mucho tiempo, don Jesús Flores Selvas, él era el administrador del panteón, y cada 3 de mayo hacía la tamalada, pues, de los tamales de hoja de milpa con jocote, y le rezaban pues a la cruz que él tenía, que había sembrado a la entrada del panteón. A la muerte de él se lo obsequió antes de morir, se lo obsequia a un compadre, don Santiago Consospó, Grajales, que vive en la tercera sur y octavo oriente, más o menos a esa altura. Y él sí sigue festejando a la Santa Cruz hasta la fecha. Ya don Santiago falleció. Ahora sus hijos, sus hijas, son los que cada 3 de mayo siguen festejando esa costumbre, ¿no? Esa costumbre le hacen en los rezos a la Santa Cruz que le dejó a don Santiago, don Jesús, y reparten al acabar los rezos los sabrosos, sabrosísimos tamales de hoja de milpa con sus 2 o 3 jocotes, ¿no?
Y no únicamente allí, en varias partes se acostumbra, ¿no? Y viene también la situación del 2 de febrero, por supuesto, que es el tema más o menos de que estamos hablando por la cuestión de Candelaria, la Virgen de Candelaria, que es el día de que por costumbre en todo México y en las situaciones católicas, aquí en Tuxtla, en especial en Tuxtla, pues ese día las personas que sacan de la rosca, pues el niño Dios, son las personas encargadas de invitar, pues, a las personas más allegadas, pues los tamales, atol o café o tal vez chocolate. Pero es una situación cristiana completamente católica, pues, por supuesto, es la presentación del niño Dios, es las velas, es el camino, la luz, Así. por María también, ¿no? De que después del parto, los 40 días, todo se conjuga, ¿no? Y la presentación de Jesús, ya lo dije. Y allí, a propósito de ese día, es que nace prácticamente el día de Candelaria. Y aquí en Tuxtla se festeja con la etnia zoque que tenemos todavía. El día 2 de febrero llegan las vírgenes de Copolla. Las vírgenes de Copolla, para los que no son de Tuxtla, déjenme decirles que es un pueblo que está a 5 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, al sur de la ciudad, y allí está la Virgen de Candelaria, que la acompañan dos vírgenes más. Pero el día 2 bajan a Tuxtla. Ese bajar de la Virgen es otra situación muy, muy interesante porque bajan caminando, traen a las tres vírgenes en andas, en espalda. Es un ritual completamente que ellos tienen de años, no de ahora. Al llegar a Tuxtla, pues cada de los mayordomos o de la gente que pide, cada año pide que estén las vírgenes en tu casa, pues dan comida soque, usacé, el ciscolá, pero también dan tamales. Se preparan los tamales el día de Candelaria y se reparte tamales. Antes se repetía, se daba chocolate, ya pasó el tiempo, ahora después de los 40, 50, café. Igual en Terán, allá en Terán, pues antes eran ranchos, grandes ranchos, ya está la familia Chatú, por ejemplo. Ya delante de Terán hoy está la CCI, San José, las CCI son colonias. Por la CCI todavía sigue el rancho de los Chatú. Allí festejan precisamente el 2 de febrero a la Virgen de Candelaria, igual con comida soque autóctona, auténtica, y en los rezos en la madrugada dan tamales. Allá están las hermanas, por ejemplo, Marta, está Rosario, Dora, Esperanza, doña Dora ya falleció, doña Marta ya está de 90 y tantos años, solo Rosario al parecer sigue haciendo tamales, pero en su juventud ellas eran las meras en Terán, con una buena dosis de cada que le ponían a los tamales que iban a preparar, pero todavía siguen ellas vivas, algunas, tres de ellas, que nos cuentan esas historias, pues, de cómo hacían o preparaban los tamales de hoja, y en este caso, el 2 de febrero, de hoja de milpa. Qué excelente, maestro. Me imagino que usted también, dentro de su recorrido, de lo que ha vivido, visto, conoce a algunas personas cómo preparaban los tamales de forma antigua, a la convencional más o menos que se prepara ahora. Claro, sí, desde luego. Pues he estado, le digo, las señoras esas allá en Terán, pues como cronista me ha gustado siempre saber qué es lo que se hace, ¿no? Y hemos estado desde la madrugada viendo cómo es el trajín, como decimos aquí en Tuxtla, el trajín de las señoras, ¿no? Esa costumbre, ¿no? Los hombres por un lado, las mujeres por otro lado, en la cocina preparando la comida, los tamales, en grandes tinas, tanto tamales como comida soque, ¿no? Es el modo de preparar las hojas, cómo untan las hojas, eh, las grandes mesas de madera, porque no es una o dos, son
20, 30 señoras, entre jovencitas. Qué bueno que hablo de jovencitas porque aprenden Sí, sí. esa costumbre de las mamás, de las abuelas, que no se vaya perdiendo. Y están, les repito, doña Marta todavía vive, doña Rosario, doña Esperanza, Moguel Melgar, de Ah, Terán. ok. Aquí en Tuxtla, bueno, en Cerro Hueco también ahí se festeja al Señor del Pozo, y ese también por estas fechas, creo que acá en abril, y en la cuaresma, el Señor del Pozo tiene su historia. Te las cuento rápidamente. En una de las tantas crecientes del río Grijalva, el bisabuelo de la persona que les voy a hablar se encontró la imagen del Señor del Pozo que venía pues con la corriente de esas aguas. ¿De dónde? No sé. Como pudo, rescató la imagen y la llevó a Cerro Hueco. Allá en Cerro Hueco le empiezan a venerar en la casa de los familiares de esta persona, en su ranchito, Buenavista, San Antonio Buenavista, empiezan a festejar. Mueren los señores, queda la hija, muere la hija, y ahora la hija, o sea, la nieta de los que encontraron la imagen, sigue con esa costumbre, ¿no? Y ella aprendió con la mamá a hacer tamales de toda variedad, porque anteriormente las hijas estaban en la cocina, las mujeres decían que eran para la cocina, pues, y los hombres para el trabajo. Entonces aprendían todo lo que era el arte de la buena cocina de aquella época. Aquí hago un paréntesis porque le hemos dado mucha magnificencia y con razón, por supuesto, a las cocineras tradicionales, sí lo saben, y nos han hasta representado a nivel internacional, porque siguen teniendo ella esos secretos, pues, que les dejaron las personas que les enseñaron. Pero aparte de ellas, están estas personas que, sin ser su trabajo habitual, la cocina tradicional, saben de la cocina tradicional. En este caso, la señora que le digo de Cerro Hueco, doña Angélica Gutiérrez Hernández, una persona de 85, 86 años aproximadamente ahora, ella en su casa, bueno, como eran ranchos antes, una heredad grande, que en la actualidad esa casa es una entrada, pero dentro del inmueble, por supuesto ya dividido, a todos sus hijos viven allí, cada quien con su escritura, pero todos viven allí. Y en la casa de ella, pues está en desnivel, hay que bajar unas gradas, y bajando las gradas está la sala, bajando las gradas está lo que es la cocina, y en la cocina tiene una mesa de madera grande, como 4 o 5 metros de largo, y allí es donde se sientan o se sentaban, porque ella hizo tamales mucho tiempo para vender, en la actualidad ya no lo hace, lo hacen sus hijas, Leticia y y otra señora que ahorita se me escapa su nombre, eh, hacen los tamales allí, pero se reúnen en la mesa. Y cada quien, o sea, son 10 gentes que eran en esa época, cada quien, unas agarraban la masa, otros, cada quien tenía su propio trabajo, su propio trajín en esa mesa. Entonces siguen elaborando los tamales y con una gran sapiencia cultural y de dedos, porque ellos saben cuánto agarran de sal, cuánto agarran de azúcar, si lleva azúcar el tamal, la presa que le van a poner de pollo o de puerco, qué tipo de parte del puerco le van a poner, porque o lleva costilla o lleva posta, y ya saben, pues, y le da otra consistencia, pues, al tamal. Entonces, Tuxtla ha sido, y México, un pueblo, pues, que nos ha gustado el tamal. Usted se levanta temprano y su café con pan. Si hay un tamal, Sí, un tamalito. Luego el sí. desayuno. Al mediodía su pozol. En la tarde a las 3 ya vamos a comer. Como a las 5 otro cafecito con pan. Y si hay otro tamal, le echamos otro tamal. Y luego la cena. O sea, estamos bien nutridos, pues. Pero quiero comentarle algo también que es histórico. En 1911, desafortunadamente, hubo aquí en Chiapas un movimiento entre tuslecos y gente de los Altos de San Cristóbal y otros municipios por problemas de la capital del estado, que no tiene caso señalarlo ahorita, pero cuando los tuslecos regresan a Tuxtla, la capital, pues el pueblo
en agradecimiento a ese movimiento y ese valor tuxtleco, y que llegaban sus parientes, aparte de algunos diplomas y otras cosas que les dieron, les invitaron a una gran tamalada. Esa tamalada fue en el parque del ayuntamiento o parque del municipio. Así se llamaba antes el actual Parque Madero. Estaba recién comprado ese inmueble, ya habían árboles de mango, pero bajo esos árboles de mango, donde ayer cayó uno precisamente, tanto aire, eh, en, ese, en ese parque fue la gran tamalada que se les dio a todos los hijos voluntarios de Tuxtla. Sí, hay muchas anécdotas que contar y muchas cosas que decir del tamal tuxtleco, ¿no? Y cómo se va dando, cómo se va haciendo. En Terán, por ejemplo, Terán, vuelvo otra vez a hablar de Terán, era como el granero tuxtleco, pues, porque ahí en el ejido de Terán, maíz y la caña de azúcar, ya traían ahí la panela, pues, y en carretas, venían a surtir a los tuxtlecos. Y en aquellas casas grandes de antes, pues, que eran una gran sala de tierra, y otras tenían así ladrillo tejido, ahí Sí. amontonaban el maíz. Y se pasaba así como con aquellas fanegas, aquellos partitos de madera, así se vendía el maíz, pero venía de Terán, o sea, había mucho recurso y muchas tierras, y poco a poco se van acabando esas tierras y la gente va sembrando menos, aparte a veces el precio del maíz está por los altos, y ya no, a veces no les conviene, pero lo que sí es importante hacer y recalcar aquí es que la juventud actual, que sabe que la abuela o la bisabuela o su mamá saben preparar tamales, que que lo aprendan porque con el tiempo ellas van a ser mamás, van a ser abuelas y así les van a enseñar a sus hijos y a sus nietos esta tradicional costumbre de los tamales chiapanecos. Pues muy cierto, maestro. Después de esta gran reseña del tamal mexicano tuxtleco, ya tenemos hambrita y el Día de la Candelaria, hoy los invitamos para que ustedes también festejen, soliciten y saboreen los deliciosos tamales tuxtlecos que hacen nuestras señoras, nuestras tamaleras. Le agradezco mucho, maestro, esta pequeña gran charla, datos muy interesantes por su participación en este día bajo el marco de la 8ª Feria del Tamal Tuxtleco. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en YouTube, en Facebook, a través de nuestra página Tuxtla Cultural. Gracias, maestro, y muy buenas tardes. A ustedes, gracias.